Listo, muchachos. En este Listo. caso, Listo. nosotros vamos a ver algo más relacionado y más puntual que se llaman razones trigonométricas. Como ya vimos la clase pasada, el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras el teorema de Tales nos relaciona líneas paralelas y transversales, nos terminan demostrando o nos terminan enseñando que hay una semejanza entre las figuras. Y con el teorema de Tales, perdón, con el teorema de Pitágoras, lo que nosotros hacemos es encontrar un valor faltante. Puede ser de un cateto o puede ser la hipotenusa. Y la relación que tiene el teorema de Pitágoras con las figuras geométricas es que nos está diciendo que el área de un triángulo muy grande va a ser igual al área del triángulo más pequeño. Entonces, sí, esto es lo que nos está diciendo. Tienen el triángulo, un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque este ángulo vale 90 grados. Esto. Todos los triángulos rectángulos tienen ese punto o esta cualidad o característica, que es que tenemos uno de sus ángulos va a ser de 90 grados. Y acá también nos está diciendo en la parte de abajo, que es la relación del cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado igual a la hipotenusa. Pues, ¿qué nos está diciendo ahí? Pues ahí nos muestra. El cateto puede ser cualquiera de sus dos lados, pero la hipotenusa siempre termina siendo la más grande y suele ser, o normalmente, la vemos como la diagonal o transversal. ¿Podemos encontrar la hipotenusa de otra forma? Sí, sí la podemos encontrar, pero tengan en cuenta eso. La hipotenusa termina siendo siempre la línea más larga, no importa si es diagonal o transversal o en paralelo, horizontal o vertical. Siempre es la línea más larga. Ahora nos dice, en este caso nos está diciendo o nos está colocando son ejemplos. ¿Cuánto vale el valor de los catetos y cuánto vale la hipotenusa? Pues si nosotros lo hacemos y hacemos con el ejercicio, pongamos con este. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a comprobar si eso en verdad nos da 29. Entonces nos dice el cateto al cuadrado. ¿Cuánto vale el cateto? El primero es 21. Entonces 21 al cuadrado. Y el otro es 20. 20 al cuadrado. 21 al cuadrado o 21 por 21, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da 21 por 21? 441. Entonces, sí, 441. ¿A todos les dio igual? Muchas gracias, Julis. Bueno, Sí, profe. 441. ¿Y cuánto nos da 20 por 20? 400. Muy bien, Julis. En este caso nos da 400. Ahora lo que nosotros hacemos es que sumamos. Sumamos 441 más 400. 841. Nos da un total de, exactamente, 840. Ahora, ¿qué nosotros hacemos? Le aplicamos raíz cuadrada a ese 841. Y nos tiene que dar
Se supone que nos tendría que dar ¿cuánto? 29. ¿Cuánto les da la raíz cuadrada de 841? 1.189.000. No, No, esto no, no. la raíz cuadrada. Entonces ustedes en su calculadora tienen esa función que les está diciendo que la raíz cuadrada es así. Eso es lo que les va a salir en su calculadora. Entonces la raíz cuadrada de 841, ¿cuánto? ¿Cuánto es? A ver, acá. Si ustedes aplican o hacen la operación de la raíz cuadrada, ya, perdón, no había visto el chat. Muy bien, Juan, 29, profe. muy bien, Juan, muy bien, Jefferson y muy bien, Natalia. Nos da 29. Si ustedes aplican y meten esta fórmula o la escriben en su calculadora, que la raíz de 841 nos va a dar 29. ¿Cómo? Nos está dando el ejemplo, que también nos da el mismo valor. Listo. Esa es la idea o eso es lo que nosotros hacemos con Pitágoras. Solamente encontrar el valor de un lado. Pero nosotros tenemos algo más, que son razones trigonométricas. ¿Y qué son las razones trigonométricas? Pues si se dan cuenta, a diferencia de este triángulo de ahorita, acá nosotros no estamos dibujando ningún tipo de ángulos. No hay ángulos. Pero si ustedes se dan cuenta, acá sí hay ¿qué? Hay un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Este que ustedes están viendo acá. ¿Y a cuál se remite? A este. O sí, se remite o está diciendo que esta parte de acá tiene un valor y ese valor lo vamos a conocer como teta. Nosotros, para definir ángulos, sí, las letras que más usamos terminan siendo el alfabeto griego. Como por ejemplo tenemos teta, tenemos alfa, que alfa es esta, tenemos phi, tenemos beta y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros usamos para definir ángulos es el alfabeto griego. ¿Listo? Esto viene del alfabeto griego, por eso lo estamos escribiendo de ese estilo. Y ahora nos dice que tenemos algo que se llama hipotenusa, eso viene desde nuestro teorema de Pitágoras, pero hay ahora algo nuevo que nos dice cateto adyacente y cateto opuesto. La pregunta que les hago es, ¿ustedes qué creen que significa eso de cateto opuesto y cateto adyacente? ¿Qué creen ustedes que significa? O para ustedes, ¿qué es? Entonces, como similitud o busquemos sinónimos. Un sinónimo de opuesto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería un sinónimo opuesto? Un sinónimo de opuesto, perdón. Les ayudo con el primero. Un sinónimo de opuesto termina siendo ¿qué? Contrario o ¿cuál sería el otro sinónimo?
Bueno, no, nadie. No tienen No, pues, sinónimos. No hay sinónimos de opuesto. Les dejo esa tarea. Buscar cuáles son los sinónimos de opuesto. En la próxima clase se las pregunto. Bueno, en este caso, como nos está diciendo opuesto, significa que está al contrario o hace parte de un espacio diferente a nuestro ángulo, que termina siendo un opuesto. Opuesto lo entendemos como lo contrario o la inversa. ¿Listo? Entonces, como en este caso, pues nosotros nos está diciendo que tenemos es un ángulo a teta. Y si nosotros hacemos la proyección o hacemos una línea extensiva, así puntos suspensivos, hasta que llegue a una línea, pues la primera línea que se encuentre, si nosotros estamos haciendo esa proyección, va a ser igual a ¿qué? Al ángulo opuesto, perdón, al cateto opuesto. ¿A quién? A ese ángulo. Siempre tengan en cuenta, o lo mejor que ustedes pueden hacer para saber si es un cateto opuesto o un cateto adyacente, es que ustedes les dibujen una línea, como se las estoy dibujando así, de puntos suspensivos, o una línea totalmente definida. Pero ustedes lo que van a hacer con eso es que, pues cuando ustedes hacen o dibujan esa línea, están diciendo que la primera recta o el primer, sí, o la primera línea que ustedes encuentren va a ser el cateto opuesto a este ángulo. Para eso lo hacemos, para definir bien si nuestro cateto es opuesto o adyacente. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente, como su nombre nos lo está diciendo, viene en relación y siempre está ligado ¿a quién? Al ángulo. Entonces, siempre el cateto adyacente va a ser una de las dos líneas que nosotros estamos teniendo el ángulo o nos definen nuestro ángulo. ¿Por qué les digo una de las dos líneas? Porque si se dan cuenta, en este caso yo les dibujé esta línea en vino tinto, pero estas se las voy a dibujar en rosado. Tenemos dos líneas que están partiendo del mismo punto. ¿Cuál es el punto? Este de acá. Este puntico es el mismo o es el mismo punto de origen para ¿quiénes? Para ambas líneas. Que una termina siendo el cateto adyacente y la otra la hipotenusa. Como ustedes ya saben, la hipotenusa termina siendo siempre la más grande o la más larga. Y el cateto adyacente o el cateto contiguo termina siendo la otra línea que nos sustenta o nos está formando el triángulo. Y nos define el ángulo. Ahora nos está diciendo unas, acá nos tienen escrito algo, pues normalmente como que uno las ve así y uno pues no las va a entender o les va a decir, profe, pero ¿qué es todo eso? O sea, ¿qué es cateto opuesto, cateto hipotenusa y todo eso? Entonces lo que pasa en este momento es que nosotros estamos relacionando, ¿quién? A este ángulo lo estamos relacionando con respecto a el cateto opuesto y a la hipotenusa. Nos está diciendo que esto que les estoy dibujando ahí en negro, o esas líneas negras, tiene una relación, y la relación o esto tiene un valor. El valor lo podemos encontrar con esta fórmula que nos dice seno de quién, del ángulo, porque seno es una función definida y nos está diciendo que nosotros estamos barriendo un espacio o un ángulo. Eso es lo que nos está diciendo. Cada vez que nosotros estamos así, en este caso, nuestras dos líneas del catetos y la hipotenusa son iguales, porque no tenemos ninguna figura. Pero cada vez que nosotros nos estamos, cuando separamos las líneas,
y las empezamos a abrir, ustedes se dan cuenta que cada vez el espacio va a ser un poco más grande. Más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y hasta llegar hasta totalmente en paralelo, no, sino totalmente abierto nuestro triángulo. Pero si nosotros tenemos el triángulo abierto totalmente así, ¿será que nosotros tenemos un triángulo? No, en este caso solamente tendríamos pues una línea definida. Listo. Como les estoy diciendo ahí, pues la relación que nosotros estamos es buscando cuánto vale esto, cuánto es que nosotros vale este valor, cuánto nosotros estamos ampliando o cerrando la abertura del triángulo. Y eso nosotros lo vamos a encontrar o lo vamos a relacionar con quién. Para el seno nos está diciendo que el cateto opuesto sobre la hipotenusa nos va a dar el valor de esto, de todo esto, de todo esto, de todo esto. ¿Listo? Eso es lo que nos dice con el seno. El coseno, como se dan cuenta acá, nos está diciendo coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pues ya no es cateto opuesto, sino cateto adyacente, o sea, este de acá. Y estamos haciendo lo mismo, el mismo estudio. Pues nosotros solamente cuando aplicamos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, queremos, queremos simple y sencillamente obtener un valor, y el valor ¿cuál va a ser? Que es todo lo que está dentro de nuestra figura o dentro de nuestro triángulo. Eso es lo que nosotros estamos hallando, que este ángulo está barriendo todo este segmento. Y lo definimos como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Listo. Esas dos son pues estas dos funciones son las que nosotros más usamos en trigonometría, en geometría y pues más adelante, en unos cálculos más avanzados. También, como ustedes se pueden dar cuenta, no solamente están esas dos funciones, sino también tenemos unas funciones o razones trigonométricas que se llaman tangente, cotangente, secante y cosecante. Cada una de ellas, como ustedes se percatan, tiene su forma de escritura o una forma en la que nosotros entendamos o qué valores podemos reemplazar para obtener nuestro valor faltante. Normalmente nosotros solamente usamos estas tres: seno, coseno y tangente. Las otras, cotangente, secante y cosecante, terminan siendo solamente operaciones inversas a las tres primeras. ¿Cómo así? Pues acá les va a dar el ejemplo. Entonces, cerramos. Acá nos dan un ejemplo de quién. Después de un triángulo. Contrario, perdón, Jefferson, no había leído el chat. Contrario, ¿a qué te refieres con el contrario? Inverso. Ah, ya, listo, ya. A los sinónimos. Muy bien, disculpen, no había leído el chat. Muy bien, sí, es correcto, esos sinónimos son sí, son igual, son exactamente esos. O contrario, o inverso, o oponente, u opuesto. Esos son los sinónimos de opuesto. Listo. Acá nos están dando un ejemplo. El ejemplo nos dice, pues en este caso, como no hay texto, pues ustedes infieren o creen que no nos está diciendo nada. Pero con la imagen también nos está diciendo algo. En este caso nos está diciendo que tiene el valor de un cateto, ¿vale? 35. El valor del otro cateto tiene un valor de 12. Queremos encontrar el valor de la hipotenusa
Y también nos está diciendo que este triángulo tiene un ángulo teta. No nos está dando un valor del ángulo todavía, pero nos está diciendo que ese ángulo tiene, perdón, que ese triángulo tiene un ángulo. Listo. Pues primero, ¿cómo hallamos el valor de h o de la hipotenusa? Usamos es el teorema de Pitágoras, que nos dice h al cuadrado es igual a cuadrado, pues, más, ¿qué? B cuadrado. Eso es lo que nos está diciendo el teorema de Pitágoras. En este caso, pues nosotros decimos que A es 12 y que B es 35. Eso es, obviamente, si ustedes hacen ese proceso en la calculadora, pues nos da que 12 por 12 es igual a ¿qué? A 144. Y 35 por 35, ¿cuánto les da? Pues si no podemos o no sabemos hacer la multiplicación directamente, pues la escribimos y hacemos el paso a paso. 5 por 5, 25, van 2. 5 por 3, 15 y 2, 17. 3 por 5, 15, va 1. Y 3 por 3, 9. ¿Y una que llevamos? 10. Si sumamos nos da 5. 7 más 5 nos da 12. Va 1 más 1, 2. Y nos da 1225, profe. 1225. A 1225 le sumamos 144. ¿Qué nos va a dar? 1369. Cuando le aplicamos la raíz a 1600, perdón, a 1369, nos da el valor de 37. Listo, encontramos el valor de nuestra hipotenusa. Y ahora también nos está diciendo casi, o lo que ustedes ven acá, es que escribimos las razones trigonométricas con esos números o esos datos. Entonces, devolvámonos acá para que ustedes vean. Nos está diciendo que el seno es igual a ¿qué? A cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Y pues ahora miramos. ¿Cuál fue nuestro cateto opuesto? Pues acá como acá nos están definiendo el ángulo ¿dónde está? Acá, ya lo ven, el ángulo es este acá. Pues nosotros empezamos a hacer las líneas sucesivas o los puntos suspensivos y nos da que el cateto opuesto es ¿cuánto? El cateto opuesto termina siendo, 37, no, el cateto opuesto termina siendo 12. 12. El cateto adyacente termina siendo 35. Y la hipotenusa, ¿cuánto es que vale nuestra hipotenusa? 37. 37. Entonces a este sí es 37. Como miramos anteriormente, de nuevo acá. Pues miramos la función de seno y nos damos cuenta que está diciendo que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pues nosotros miramos, el cateto opuesto nos vale 12 y la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, nos da 37. Pues entonces nosotros escribimos, seno del ángulo va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto, pero ya no tenemos la necesidad de escribir cateto opuesto, sino el valor numérico. El valor numérico en este caso es 12 y nos está diciendo por la función que es seno de cateto opuesto sobre la hipotenusa o dividido entre la hipotenusa. ¿Y tenemos la hipotenusa? Sí, acá está, que la encontramos gracias al teorema de Pitágoras y nos dio que 37. Pues si ustedes se dan cuenta, pues acá ya lo tienen escrito.
El seno del ángulo, pues es igual a cateto opuesto, 12, y la hipotenusa, 37. Nos damos otra vez, nos devolvemos para mirar el de coseno. El de coseno, que es este de acá, nos dice cateto adyacente del ángulo sobre la hipotenusa. Pues si nosotros nos damos cuenta, el cateto adyacente, ¿cuánto termina siendo? 35, y la hipotenusa termina siendo 37. Como ustedes lo ven representado acá, coseno de 35 sobre 37. También, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos una función o la de tangente. Y pues nosotros nos devolvemos y miramos, ¿cuánto vale la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pues nosotros miramos, ¿cuál es nuestro cateto opuesto? 12. ¿Y cuál es nuestro cateto adyacente? 35. Listo. Ahora, si ustedes se pueden percatar, y como les dije, estas tres funciones que ustedes ven ahí, y tienen los colores definidos, son las inversas o es la operación inversa de ¿quién? Del color que están viendo ahí. En este caso, la operación de cotangente es la inversa ¿a quién? A tangente. Y pues si nos damos cuenta, es correcto y lo evidenciamos es en este espacio. Este 35 ahora está en el numerador, pero antes estaba en el denominador. Y el 12, que antes era numerador, pasa a ser denominador. Tenemos los mismos valores, pero ubicados en diferente orden. Por eso terminan siendo operaciones inversas. Y pues desde que nosotros tengamos los valores de seno, pues podremos encontrar la función de cosecante. Si tenemos la función de coseno, podemos obtener la función de secante. Y si tenemos tangente, pues vamos a poder obtener también la función de cotangente. Como acá ustedes observan, les está diciendo, sabiendo que el ángulo teta es un ángulo agudo, tal que seno de teta es igual a 2/3. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo menor de 90 grados. Ángulo recto siempre va a ser un ángulo de 90 grados y el ángulo agudo es menor a 90 grados. Listo. Ahora, nos dice también. Bueno, el ejemplo. ¿Listo? Pues acá te están diciendo. El ángulo, este ángulo, ¿cuál termina siendo? O este numerito que representaron acá, ¿quién es? ¿Es el qué? Pues si nosotros le dibujamos una línea desde este ángulo hasta este lugar, nos queda y nos da evidencia que el 2 termina siendo un ángulo, perdón, un cateto opuesto. ¿A quién? A nuestro ángulo teta. Pero también nos está diciendo el ejemplo, o como ustedes pueden darse cuenta que ahora tenemos es una ¿qué? La hipotenusa. Y la hipotenusa nos está dando el valor de... ¿Qué valor nos está dando la hipotenusa? Un valor de 3. Y pues nosotros sabemos que ya, o si quieren nos devolvemos, pero pues no creo que sea necesario. Ustedes ya saben que la función de seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, como por ejemplo lo tenemos acá. El cateto opuesto es 2, entonces 2 sobre la hipotenusa, en este caso 3. ¿Y eso a qué va a ser igual? Al seno del ángulo. En este caso, ¿cuál es nuestro ángulo? Ángulo teta. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, miramos el siguiente ejemplo, que nos dice propiedades de las razones trigonométricas. Borremos ya todo esto. Entonces, las razones trigonométricas, como les están diciendo ahí, tenemos razones trigonométricas recíprocas. ¿O qué quiere decir?
que son inversas, pero que si las colocamos de este estilo nos van a dar el mismo valor. Si se dan cuenta, acá me está diciendo que seno es igual a ¿qué? A cosecante, pero dividido entre 1. Igual que el coseno nos está diciendo que es coseno, eso va a ser igual a 1 sobre secante, o estamos dividiendo entre la secante. Y la tangente también nos da, que es lo mismo. Y acá abajo nos está diciendo que seno por que seno por cosecante nos va a dar igual a 1. Pues vamos a comprobar si eso es verdad. Seno nos está diciendo que a seno también la puedo escribir como 1 sobre cosecante. Pues entonces la voy a escribir, no voy a escribir seno, sino voy a escribir 1 sobre cosecante. Y a este 1 por cosecante lo voy a multiplicar por cosecante, que es lo mismo que nos está diciendo este problema. Pues ahora, ¿qué hacemos? Pues como sabemos, y ustedes ya lo recuerdan, la multiplicación de fracciones se hace numerador con numerador y denominador con denominador. El numerador con numerador nos da 1 por coseno, pues nos va a dar coseno. Y abajo también nosotros tenemos lo siguiente. Como ese número no es una fracción, lo colocamos y le colocamos un 1 imaginario para convertirlo en fracción. Y pues ahora multiplicamos. Coseno, cosecante por 1 es igual a cosecante. Listo. ¿De quién? De teta. Si se dan cuenta, tenemos tanto en el numerador como en el denominador los mismos valores. Por ende, esto nos va a dar que va a ser igual a 1. Se aplica ¿a qué? A todas esas propiedades o a todos estos tres valores que ustedes están viendo ahí. ¿Listo? Y pues acá abajo tenemos es que solamente ejemplos. ¿Qué nos está diciendo? 1 sobre seno de 36 va a ser igual a ¿qué? A cosecante de 36. ¿Por qué? Pues por la parte de arriba y por esta de acá, por esta. Por esta que nosotros estamos teniendo acá. Pues lo único que nosotros hicimos fue cambiar el valor o despejar el cosecante. Entonces nos queda, en la primera pregunta nos da exactamente igual. En la pregunta B, pues lo mismo, 1 sobre coseno de 17, ¿a qué va a ser igual? Ah, pues miramos esta propiedad y termina siendo que es igual a ¿qué? A secante de 17. Y lo mismo pasa con los otros 4 ejercicios que ustedes ven ahí. Listo. Y la última. Entonces nos dicen, propiedades de las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Entonces nos dice que las razones trigonométricas tienen unos ángulos complementarios. ¿Y cuál será? Pues acá nos dice algo contextual. Las razones trigonométricas de todo ángulo agudo son respectivamente iguales a las corrazones trigonométricas de su ángulo complementario. En este caso, con el ángulo complementario nos quiere definir es esto. Si ustedes tienen un triángulo, sí, dime, Carol, ¿qué me ibas a decir? Bueno, al parecer no era nada importante. Listo. Entonces ustedes tienen ese triángulo. Si nosotros dibujamos o terminamos de dibujar el triángulo, pues ¿qué vamos a tener? Pues podemos tener o un cuadrado o un rectángulo. Depende de qué, de cuáles son las medidas que tenemos en el triángulo.
Si ustedes se dan cuenta,